naturaleza en línea. Nos costaba trabajo, pero incluso en ese momento se cuestionaba mucho que por qué el tribunal, donde se pensaba que era más complicado establecer un sistema en línea, estaba tomando una determinación, estaba adaptándose a estas nuevas tecnologías, y resulta que las autoridades administrativas, en ese momento yo todavía siendo parte de la administración pública, nos estábamos quedando atrás porque no estábamos a la par. Era una situación muy dispar, donde la autoridad jurisdiccional era la que se modernizaba y justamente la autoridad administrativa era la que se estaba quedando rezagada. Y bueno, esto yo creo que pone al instituto en una posición privilegiada. Además, tenemos que reconocerlo. Existen recursos y los pueden aplicar, y esto yo creo que ha ayudado definitivamente, y ojalá que pronto, como ayer lo comentábamos en la mesa de derecho autoral, ojalá que pronto se den esos apoyos para el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a fin de que tengamos un equilibrio entre las autoridades para que también puedan prestar el mayor número de servicios en línea, porque ahí todavía se ve un poco alejado. Pero bueno, regresando al INPI, entonces tenemos una ley que le permite, que le dan nuevas facultades para colocarse justamente a la vanguardia, aunque, insisto, ya lo venía haciendo. Y bueno, entrar a las cuestiones de fondo de la materia no me va a corresponder. Afortunadamente tenemos la suerte de tener a expositores muy reconocidos en la materia, litigantes, la mayoría de ellos saben perfectamente los pormenores del litigio, del día a día en los tribunales, ante las autoridades administrativas, y por eso la conformación de las mesas, la primera de este día, que va a ser sobre creaciones industriales, y mañana será la de marcas y la de derecho procesal. Y pues, en términos generales, ¿qué fue lo que pasó con esta ley? Bueno, esta ley, si bien es cierto, ahora tiene más de 300, 400 artículos, es una ley muy amplia, prácticamente duplicó el número de artículos de la ley de la propiedad industrial. En muchos aspectos han sido retomados del anterior texto de esta ley vigente de la propiedad industrial, que estuvo, por cierto, en vigor desde 1991, por 30 años prácticamente, 29 años, y que tuvo muchas reformas. Esa es una de las cuestiones que en la exposición de motivos se señala con toda precisión, de que han sido muchas las reformas al texto legislativo, y eso lo hacía también ya muy denso en su manejo, y que era necesario hacer una reestructuración. Entonces, en efecto, mucho de lo que tenemos tiene antecedente, de lo que tenemos en esta nueva ley, tiene antecedente en la ley de la propiedad industrial. Algunos otros aspectos sí han sido modificados, algunos aspectos de fondo, se incorporan algunas figuras, por supuesto, como lo vimos en la exposición antier, relacionada con los tratados que influyeron en estas reformas, tanto en materia autoral como en propiedad industrial, y vimos sobre todo la influencia del TEMEC y la incorporación ahora a nuestra legislación nacional. Entonces, tenemos cambios relevantes, sí, por supuesto, en materia de patentes, por supuesto, en materia farmacéutica. Ustedes habrán escuchado que hay ahí un gran debate. Sabemos que si se ampliaron los plazos, por qué se ampliaron los plazos, las modificaciones, por supuesto, también en materia de patentes, pero en otros temas no estrictamente farmacéuticos. Se amplían algunos niveles de protección. Tenemos algunos cambios respecto de solicitudes divisionales, la inclusión de la premisa de la cláusula volar, la rehabilitación de las patentes, etcétera, aspectos que seguramente serán tocados con mayor puntualidad por nuestros expositores del día de hoy. En cuanto a marcas, se precisaron algunos temas, porque realmente la reforma fuerte para incorporar a las marcas no convencionales o no tradicionales fue en 2018. Ya esa reforma ya se había dado, indicaciones geográficas también ya se habían incorporado. Sin embargo, yo creo que es necesario que expertos como Martín Michaus, Mauricio Jalife, el día de mañana nos señalen con toda precisión cuáles han sido los cambios en esta materia. En secretos industriales, pues bueno, tenemos también una protección, una mayor defensa en los secretos industriales, los esquemas de trazado, en donde tal vez la mayoría de nosotros estábamos también un poco escépticos, porque pues aunque está la figura protegida en la ley desde 1998,
realmente no ha sido muy utilizada, no es una figura que haya tenido un gran impacto en nuestro sistema de propiedad intelectual. Y sin embargo, bueno, ahí está y ahora de alguna manera se reincorpora, me parece que se ubica en un grupo de figuras más afín, porque estaba después de marcas, estaba en un título un poco alejado de las creaciones industriales y hoy se agrupa y se pone, dijéramos, de manera más congruente junto a las otras creaciones industriales y ahí sigue. No sé, francamente, hasta hace muy poco tiempo yo sabía que no había muchos registros tratándose de esquemas de trazado de circuitos integrados, pero bueno, ahí está y finalmente es uno de los compromisos que asumimos desde TLC. Así es que, pues bueno, lo regulamos. En cuanto a hay precisiones en cuanto a marcas de certificación, en cuanto a las marcas colectivas, las marcas famosas y notorias, se eliminan algunos aspectos en cuanto a las pruebas que se tienen que acompañar, etcétera. Entonces, pues bueno, en general me parece que es una ley que al reestructurarse pone cierto orden, eso considero que si sucede, las figuras afines se ponen más cercanas, se agrupan de manera con un criterio más afín y en los temas nuevos, ahí sí, pues tenemos que profundizar y tenemos que analizar con mucho cuidado, porque al final, derivado de la práctica, derivado de la aplicación que se va a hacer de la ley, del estudio, del análisis como este que estamos haciendo con estos ejercicios de estudio, de reflexión, con los directamente involucrados en la materia, pues seguramente iremos decantando estas modificaciones e iremos sacando conclusiones. Ahorita, a una primera lectura, hay aspectos que nos caen de peso, porque no es un sistema, por ejemplo, este de cobro de multas, etcétera. Vamos a ver cómo se van desarrollando, pero tendremos que ir viendo cómo se van aplicando, cómo se van concretando en la práctica todos estos cambios. En términos generales, yo me atrevería a decir que la modificación a la ley con esta nueva, con la expedición de esta nueva ley federal de protección a la propiedad industrial, pues es una ley muy valiente, francamente. Me parece que fue una iniciativa muy valiente, ambiciosa en muchos aspectos. Nos obliga, por supuesto, a estudiar, a colaborar desde los diferentes ámbitos para que el sistema funcione lo mejor que se pueda. Todos podemos colaborar desde la academia con este tipo de ejercicios, desde el foro, por supuesto, se irán construyendo los argumentos, la autoridad irá definiendo sus criterios de aplicación, los órganos judiciales, pues bueno, jurisdiccionales en general, nos van a decir con la última palabra que tienen, sobre todo el Poder Judicial, pues ya nos irán diciendo cómo funcionará. Estas reformas tienen, creo que esa tarea, o tenemos nosotros esa tarea con respecto de esas reformas, de ir poco a poco construyendo entre todos ese sistema o que funcione el sistema como había funcionado, porque eso tampoco podemos dejar de reconocer. Si bien es cierto que es una ley que tenía casi 30 años, con muchas reformas en algunos casos sustanciales, en términos generales podríamos hablar de que delimitaba un sistema de propiedad industrial robusto. Cumplíamos con tratados, nos actualizábamos, estaba actualizada la ley constantemente conforme se iban adquiriendo compromisos. México, el país que teníamos cuando entra en vigor el TLC, ya no es el mismo de hoy. Los adelantos tecnológicos han determinado muchas cosas, pero también nuestra participación en el mundo globalizado y sobre todo en ese concierto internacional donde hemos ido suscribiendo varios tratados. Y podríamos decir que nuestro país está acorde con los tratados más importantes en materia de propiedad industrial, ahora con los tratados de carácter comercial y, por supuesto, el TEMEC, que ha sido tan importante en los últimos años, este cambio que se da, pues eso nos obliga a seguir modernizando el sistema. Insisto, es una tarea de todos, una tarea que empieza apenas y empezará con mayor razón a partir del 5 de noviembre que entra en vigor este nuevo ordenamiento, pero yo quisiera simplemente dejar, sentado con estos ejercicios y la intención del Seminario de Patentes y Marcas, Derechos de Autor de la Facultad de Derecho, es poner sobre la mesa esos temas, dejar el foro abierto porque creo que debe ser una discusión donde debemos de participar todos,
Ojalá poco a poco las autoridades igual, conforme se van definiendo sus criterios de aplicación, ojalá podamos todos participar. Insisto, creo que el sistema no estaba mal, siempre es perfectible, todo es perfectible, el sistema no estaba mal, podríamos continuar con ese funcionamiento. Y al final, la discusión en foros académicos creo que también tiene la intención de que este sistema de protección de las creaciones industriales, de los signos diferenciadores, de los signos distintivos, tenga una utilidad para la sociedad. Eso también viene de esta reflexión académica, porque creo que esa tarea no la podemos perder también de vista, independientemente de todo lo que significa el funcionamiento de propiedad industrial, de propiedad intelectual en nuestro país. No podemos perder de vista que lo más importante con este sistema es que tengamos un desarrollo tecnológico que nos permita como país salir adelante. Si bien es cierto, son intereses de particulares que están presentes, eso es cierto, eso no se puede negar, son las empresas, pero ojalá que nuestras empresas, ojalá que nuestras instituciones públicas de investigación, las universidades, los centros públicos de investigación, pronto entraran a esta dinámica, donde se tenga la claridad de que las creaciones intelectuales, las creaciones industriales que se generan en nuestro país y en esos espacios donde se invierten recursos públicos, ojalá que estuviéramos en la misma dinámica y no fuera solamente un servicio como hoy se percibe para beneficio de los particulares, sino que también fuera para beneficio de estos centros de investigación, de estas universidades, y que pudiéramos explotar y obtener beneficios económicos de estas creaciones intelectuales. Y eso, por supuesto, solamente es posible si nos atenemos al sistema. No tenemos un sistema paralelo como instituciones públicas, no vamos a crear un sistema ad hoc para universidades ni para centros públicos de investigación. El sistema es el mismo y todos por eso tenemos el deber de hacerlo lo mejor posible para que sea realmente un sistema eficiente, eficaz y que sirva absolutamente a todos. Entonces, pues bueno, con esta ley hemos creado muchas expectativas. Lo que no nos encante, pues bueno, ya se irá perfeccionando en el camino, pero creo que todos ustedes que son muy jóvenes, quienes nos ven, los alumnos de la facultad, seguramente tendrán muchas cosas todavía que hacer, que opinar, pero pues bueno, la invitación con esto es que todos empecemos juntos a trabajar y ojalá, insisto, que esto rinda frutos absolutamente para todos y para nosotros, para las instituciones públicas donde se desarrollan creaciones intelectuales muy importantes, ojalá también sea un sistema que nos impulse hacia un desarrollo tecnológico. Y pues bueno, con este panorama general no era más que dar una entrada a las mesas que sin duda serán magníficas por los perfiles de los expertos que las integran. Y pues para dar paso a la primera mesa, no quiero tomar más tiempo y le voy a dar el uso de la palabra a nuestro moderador, a nuestro querido maestro de la Facultad de Derecho, Jorge Mier y Concha Segura, que nos hará favor de moderar la mesa integrada por Fernando Becerril Horta y por Bernardo Herrerías Franco. Además, de estimados colegas, compañeros, nos tocó ver mucho de lo que se ha vivido en los años, en la época reciente de la propiedad industrial, nos ha tocado ver y ahora estamos presenciando estos cambios. Seguramente lo que nos puedan aportar será muy valioso. Jorge Mier y Concha Segura es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Internacional con especialidad en Propiedad Intelectual por la National Law Center de George Washington University en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos. Desde 1996 se incorpora a la firma Arochi, Marroquín y Linder, hoy solo Arochi y Linder, como parte del equipo de litigio y actualmente encabeza el área de patentes. En el aspecto académico, es profesor por oposición de la materia Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM y ha sido expositor en cursos de la especialidad de la UNAM y ha sido expositor en cursos en la propia UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Universidad Panamericana, en el IPIDEC y en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con temas que involucran las figuras de propiedad industrial, intelectual en general, que incluyen marcas, patentes y derechos de autor. Muchas gracias, maestro Jorge Mier. Muchas gracias a los integrantes de esta mesa. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, Bernardo, bienvenido, Fernando. Muchas gracias a ambos por participar en esta mesa. Muchas gracias a ambos por compartir sus observaciones a esta nueva ley. Mucho de lo que platicaremos en la mesa, pues ahorita son simples especulaciones, nuestras interpretaciones de los propios artículos. Ya veremos en los años siguientes qué dicen los tribunales, qué sorpresas nos dan respecto a la constitucionalidad de algunos de los artículos. En realidad, en el campo que vamos a tocar hoy, que son las patentes y los secretos industriales, patentes por parte de Fernando y secretos industriales por parte de Bernardo, se vislumbran algunos cambios interesantes, sobre todo en la materia que vamos a proteger como patente, por un lado, y por el otro, el trámite de patentes, el cual sí sufrió un cambio ahí muy interesante. Ya les platicará Fernando. En el campo de los secretos industriales, bueno, gran bienvenida a las infracciones administrativas, ¿verdad, Bernie? Pero ya nos contará un poquito más acerca de los detalles de estas dos figuras. Carmen, si quieres, procedemos con la lectura del CV de Fernando para dar paso a la mesa. Sí, adelante. ¿Los tienes a la mano? ¿Quieres que lo lea? Perdón. Si los tienes tú, pues sí, por favor, si no, aquí los tengo. Sí. Si me haces favor, si los tienes. Claro que sí, dame un segundito nada más. Luego, la máquina no quiere funcionar cuando no quiere que funcione. Ya lo encontré. Si quieres, ¿ya lo leo? ¿Ya lo encontraste? Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. El ingeniero Bernardo Becerril es ingeniero mecánico electricista con especialización en el área eléctrica electrónica, particularmente en sistemas digitales por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1990 ha laborado en el despacho Becerril, Coca y Becerril, fungió como gerente de sistemas desde 1990 hasta 2000 y a partir de 2001 fue director de administración de la propiedad industrial en la firma Becerril, Coca y Becerril. Como director de administración de la propiedad industrial, el ingeniero fue responsable de toda la administración no financiera de la firma, así como de los departamentos de mantenimiento y control de derechos. El ingeniero además ha estado involucrado con la tramitación y consultoría en materia de invenciones, particularmente con aquellas que están implementadas en computadora, así como las que se relacionan con telecomunicaciones, métodos de negocio y software, ya hace casi 30 años. A partir de 2009 se incorporó como socio a la firma y en 2010 asumió la presidencia de la misma. Actualmente es presidente del Consejo de Administración de la firma. Ha participado como orador en diversos foros y seminarios relacionados con tecnologías de la información, así como de propiedad industrial. Ha presentado conferencias en temas relacionados con el valor de activos intangibles para las empresas, la importancia de la propiedad intelectual, búsquedas de patente y su valor estratégico para desarrollar negocios, y uso y gestión de bases de datos en diferentes foros, tanto en México como en el extranjero. Por 3 años fue columnista mensual de la revista Alto Nivel y actualmente en la revista Entrepreneur. Es miembro de la Asociación Mexicana de la Propiedad Intelectual, AMPI, de la que fue presidente en el periodo 2017-2018 y tesorero de 2011 a 2016. Delegado titular por el periodo de 2009-2012 y 2013-2015, y actualmente como delegado suplente. La Asociación Internacional para Propiedad Intelectual, de la que es delegado por México, de Licensing Executive Society, capítulo México, LES México, de la INTA, de la IPO, de la Federación Internacional de Consejeros de la Propiedad Intelectual, la FICPI, y la Cámara Internacional de Comercio, la ICC, así como del Club de Rotario Plateros Centro Histórico. Adicionalmente ha participado en la organización de varios congresos, tanto nacionales como internacionales, de diversas organizaciones a las que pertenece. Como ven, es un currículum bastante importante el de Fernando, es un gran conocedor de las patentes y los dejo en buenas manos. Adelante, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. La verdad es que es un gusto, Carmen, la invitación, compartir este panel contigo, con Jorge y con mi querido Bernardo también. Pues es un gozo y es un placer. Soy universitario y siempre que me involucra estar cerca o dentro de la universidad, pues la verdad es que es algo invaluable y entrañable. Así es que muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla
dado que tengo aquí una presentación que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, en este seminario virtual de las reformas en materia de propiedad intelectual en México, del cual fui invitado por muy querida Carmen Arteaga, me tocó en esta quinta mesa de modificación al régimen de protección de las creaciones industriales hablar de las principales modificaciones en materia de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Para ello me permití crear una pequeña agenda. Como bien decía Carmen, pues es un cambio sustancial en materia de invenciones, en general en la ley, de una ley de casi 30 años con múltiples modificaciones a lo largo de su historia y artículos bis, ter, y ya era un realmente manejo complicado de nuestra ley. Pues viene este cambio radical en algunos temas y en otros que vienen pues a incorporar, digamos, a la ley aquello que ya en la práctica diaria veníamos utilizando, lo cual pues creo que es un acierto de los legisladores, porque al final de la historia había muchas cosas que en el día a día ya se venían haciendo de manera recurrente, que no estaban soportadas por la ley anterior y que ahora se incorporan, lo cual nos da más certidumbre y más tranquilidad a todos respecto de cómo manejar este tipo de puntos en específico, y lo iremos tocando conforme avanza la plática. La verdad es que si tuviéramos que hacer un resumen puntualmente del capítulo de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, yo diría que en lo general es una buena ley, es un buen capitulado. Creo que se logran cosas interesantes, se le da personalidad ya propia a ciertas figuras, se aclaran temas, se incorporan muchos de los compromisos que nuestro país había asumido, tanto en TEMEC, como bien lo mencionas tú, Carmen, como en Telecuem, como en CTPP. O sea, hay muchos compromisos que México ha adquirido y que se abordaron bien, creo, en la medida de lo posible, en esta ley, y en lo general queda una buena pieza, bastante robusta, que por supuesto, y como todo, habrá a quien no le parezca que quedó adecuado o suficiente. Es natural, es imposible pensar que un documento como el que hoy tenemos, que como soporte en nuestra práctica, pues sea totalmente aceptado por todos. Por supuesto es perfectible, como todo. Seguramente habrá algunos cambios en el futuro, pero creo que en lo general se logró consolidar en un capitulado extenso, bien ordenado y distribuido, pues buena parte de las necesidades que veníamos hoy experimentando. Y esto no quiere decir, como bien decías, Carmen, que lo anterior no estuviera funcionando. Yo creo que funcionaba y funcionaba bien, pero hoy, con toda esta nueva redacción, creo que nos da mucha más tranquilidad. Sin embargo, me parece que hay algunos temas que se quedan pendientes ya de ver. Me parece, y voy a mencionar solamente uno, que el tema, por ejemplo, de restablecimiento de derechos, pues es una asignatura que queda pendiente, que hubiera sido muy interesante que se tomara como parte, o como pues, que se legislara en este sentido. Sí pareciera ser exagerada la sanción de alguna omisión en parte del trámite y que no exista una posibilidad de restablecer los derechos como en algunos otros países. Insisto, creo que pudo haber sido una buena oportunidad para abordarlo, sin embargo, bueno, no sucedió y tenemos que apegarnos a lo que hoy realmente existe. Y solamente, porque no traigo el tema, hablando del tema de esquemas de trazados de circuitos integrados, pues la verdad es que los cambios no hay muchos, como ya lo comentó Carmen en la introducción. Bueno, este es un compromiso que asumimos desde el TLC 95, que se implementó en la ley, que ha sido pues, parte
tristemente, a lo mejor decorativa de nuestra ley para cumplir con el tema, pero que, como bien sabemos, pues han sido algunas pocas decenas de registros los que se han amparado en esta figura jurídica que la ley trae. Así es que, pues la verdad es que no hay mucho que decir en ese sentido. El capítulo de esquemas de trazado quedan prácticamente igual. Seguimos cumpliendo con los compromisos internacionales y creo que no hay más que decir al respecto. Ahora, respecto puntualmente del tema de patentes, modelo de utilidad y diseños industriales, pues aquí traigo una lista que pueden ver y que vamos a ir ahorita explorando un poquito más a detalle. Sí me gustaría expresarles que lo que voy a comentar está enfocado básicamente desde el punto estrictamente técnico. No me voy a meter con temas litigiosos, contenciosos, porque para eso tenemos al experto, mi compañero de banca, Bernardo, que viene más atrás y que para eso se pinta solo. Y si no, nuestro moderador seguramente tendrá muchas más habilidades y competencias para tocar los temas litigiosos que yo. Entonces lo vamos a ver desde el punto de vista estrictamente práctico del manejo de las invenciones, ¿no? Y bueno, el tema de los nuevos usos. Este es un tema que ha venido siendo, pues, de alguna manera comentado y discutido por mucho tiempo. De hecho, ya existe por ahí algún par de iniciativas para modificar este artículo, digamos, este nuevo artículo 45 que ni siquiera entró en vigor, y ya por ahí hay un par de iniciativas para modificar y eliminar el término de siempre y cuando su utilización sea nueva. Evidentemente, pues este artículo es un tema álgido, lo ha sido. Volvemos a uno de estos artículos dentro de nuestra ley, particularmente el capítulo de invenciones y puntualmente de patentes, que tienen dedicatoria a la industria farmacéutica, claramente. Creo que nadie de ningún otro sector económico, el tema de siempre y cuando su utilización sea nueva, le genera ningún escozor, salvo a este sector industrial, que no podemos soslayar el hecho de que es uno de los grandes actores del sistema de propiedad industrial y que, por supuesto, pues son muy proactivos y participativos y les gusta mucho, pues, opinar y hacer valer sus necesidades. A ver, este tema del uso no es que antes no estuviera permitido. Al final de la historia estaba permitido, ¿no? Era una práctica común. Bueno, si no estaba permitido, al menos diríamos que no estaba prohibido y por lo tanto podría ser patentable y así funcionó durante muchos años. Sin embargo, bueno, pues hoy se incorpora en este artículo 45, en este primer inciso, en donde claramente dice siempre y cuando su utilización sea nueva. Así es que creo que este es uno de esos modificaciones que llevan la práctica diaria de muchos años a la ley, perfectamente clara y bueno, pues explícitamente establecida en la ley. Así es que este es uno de esos, insisto, temas que siempre ha sido álgido y que ahora, pues con la inclusión creo que le da claridad, más allá de que estemos o no de acuerdo, cuando menos es clara. E insisto, ya por ahí hay un par de iniciativas de reformas a la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, puntualmente en este artículo 45 para excluir la frase que dice siempre y cuando su utilización sea nueva. Así es que, bueno, veremos qué sucede. Por lo pronto hoy está en la ley y eso permite aclarar en gran medida este tema que ha sido, pues, discutible o discutido por muchos años. En este mismo artículo 45, en donde hay alguna serie de definiciones, pues la verdad es que se agradece que se incorpore esta fracción 6, en donde se definen las características técnicas esenciales, que viene a apoyar todo el proceso de examen y que las define como aquellas necesarias para que la invención resuelva el problema técnico. Esto, pues está, diría yo, homologado y de acuerdo a la práctica internacional. No es un tema que hoy se nos haya ocurrido
hayamos sacado de la chistera, y que, como bien sabemos, el INPI en materia digamos, de examen de fondo o de invenciones, pues ha estado regularmente influido por la normativa europea, así es que pues esta incorporación no es sorprendente. Sin embargo, sí se agradece el hecho de que se incluya esta definición tan precisa que nos permite pues tener claridad respecto a las características técnicas esenciales para resolver el tema de fondo de las invenciones, ¿no? Ojo, aquí hay algunos temas. Habrá que tener claro, y aquí hago una primera referencia a algo que seguramente me deberían decir en más de una ocasión en los siguientes minutos. Aquí hay una situación que tenemos que tener claro, de que hay que esperar en las siguientes semanas o meses el reglamento. ¿Por qué? Porque pues no hay referencia en el reglamento actual a este término de características técnicas esenciales, y por lo tanto el nuevo reglamento tendrá que resolver cómo llevar a la práctica este tipo de definiciones y puntualmente esta de características técnicas esenciales. Así es que pues este segundo tema creo que es interesante, y se agradece que se haya incorporado esta definición tan específica. Muy bien, otro de los temas, ¿no?, que ha sido de alguna manera discutible o discutido con el INPI por mucho tiempo es el tema de que no se consideran invenciones, más allá de que pues los métodos matemáticos, la yuxtaposición de invenciones, el material genético tal y como se encuentra en la naturaleza, siempre han sido considerados pues como no considerables como invención, pero no elegibles para considerarse como invención. Bueno, también el hecho es que la redacción de este último párrafo que dice que no se considera invención la materia prevista en las fracciones anteriores, cuando en la solicitud exclusivamente se reclame esta como tal o en sí misma. Y como tal o en sí misma creo que pues es una frase que nos permite pensar en que se abre la puerta para ir para adelante con invenciones, por ejemplo, implementadas por computadora o con invenciones de plantas, ¿no? Esta inclusión de que cuando la solicitud exclusivamente se reclame como tal, creo que sí abre y puede ser un parteaguas a futuro para poder considerar como elegibles algunas invenciones que en algunos momentos no han sido consideradas así por la autoridad, y que esto pudiera dar pie a que haya un cambio de señal en este sentido. Así es que esta creo que puede ser una buena inclusión interesante, y que ya veremos, como decían tanto Jorge como Carmen, ya veremos más adelante los tribunales que van decidiendo respecto a este tipo de redacciones en la ley, y veremos más adelante puestas en práctica de las mismas dentro del instituto. Ay, perdón, me fui para nada más. Muy bien. Respecto del artículo 49, ¿de qué no serán patentables? Es un artículo interesante, mucho más extenso, y por ahí pues habla de que no se consideran patentables invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público, incluyendo aquellas cuya explotación debe impedirse para proteger la salud o la vida de las personas, animales o vegetales, en particular procedimientos de clonación de seres humanos y sus productos, procedimientos de modificación de identidad genética germinal del ser humano y sus productos, la utilización de embriones humanos con fines industriales, los procedimientos de modificación de la identidad genética. Por supuesto, ya veníamos acostumbrados al tema de variedades vegetales y razas animales, los procedimientos esencialmente biológicos, que también ya estábamos acostumbrados, los métodos de tratamiento quirúrgico terapéutico, el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo. Aquí hay algo relevante, porque anteriormente decía el cuerpo humano y sus partes. Ahora solamente hablan del cuerpo humano. Esto
de alguna manera tendrá una connotación a futuro. Veremos hacia dónde lleva esta interpretación, pero sí el hecho de que no incorpore expresamente él y sus partes, pues pareciera que están pensando en el todo y que las partes eventualmente podrían ser. Veremos qué sucede. Ahora, pues también existe los últimos dos párrafos de este artículo que dice que el material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención patentable aun cuando ya existía anteriormente. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de ácido nucleico proteína deberá divulgarse expresamente en la solicitud. Así es que este es un cambio importante, me parece, no sorpresivo, estoy casi seguro que a nadie le sorprenderá esto, pero este tiene muchos factores, no solamente desde el punto de vista técnico de protección, sino también pues, desde el punto de vista bioético, ¿no? Hay muchas voces que claman en un sentido, algunas otras que claman en el otro, y bueno, creo que estamos alineados con lo que viene sucediendo en el mundo, y este artículo que se vuelve más extensivo, pues me parece interesante y estoy seguro que hacia adelante tendrá algunas interpretaciones que veremos cómo van evolucionando en materia de invenciones no patentables. Un tema, divulgación previa, ¿no? Este artículo 52, que es, pues es extenso en comparación del tema que teníamos, bueno, creo que aclara bastante bien qué no se considerará como parte del estado de la técnica cuando hay una divulgación previa, en donde en esta ocasión se incorporan también aquellas divulgaciones hechas por un tercero, lo cual es interesante y creo que viene a darle una mayor robustez al tema de divulgación previa. Estas son obligaciones que vienen pues, asumidas desde TEMEC y que vienen bien. Aquí solamente hay una inquietud con este artículo porque no existe temporalidad, pues, ¿no? Aquí, en la actualidad, con la ley actual, pues nosotros tenemos que, junto con la solicitud, presentar la información de cuándo fue divulgado con anticipación dentro de los 2 meses anteriores. Y bueno, está claro, en este nuevo artículo 52, pues no existe una temporalidad, no se define en qué momento hay que dar la información a la autoridad respecto de la divulgación. Y la verdad es que hablando de divulgación hecha por terceros, pues es difícil pensar que yo al momento de la solicitud ya tenga información respecto de una divulgación hecha por terceros. De la que yo haya hecho tendré claridad. De la que haya hecho el causaviente tendré claridad, pero hecha por un tercero difícilmente podría tenerla yo por anticipado para presentarla en el momento de la solicitud. Es cierto, no viene aquí incorporado, pero finalmente el hecho de que no esté incorporado pues da una sensación de inquietud al no saber en qué momento habrá que presentar esta información. Ahora, también dice en el último párrafo que deberá cumplir con las condiciones que establezca el reglamento de esta ley, lo cual nos remitimos nuevamente a la problemática recurrente que seguramente escucharán en los siguientes mesas, en esta de invenciones y en la de signos distintivos y en todas, en donde tendremos que esperar qué sucede con el reglamento, tendremos que esperar cómo se resuelven muchas de estas interrogantes que hoy no están perfectamente claras ni definidas y que esperamos que de manera afortunada se atiendan al reglamento y den claridad a temas como este. ¿En qué momento tendremos que presentar esta declaración de la divulgación? Si en la solicitud, si en algún otro momento,
pensando en que la información que un tercero pudiera haber obtenido de manera directa o indirecta pudiera ser considerado en esta circunstancia. Y bueno, valorar si la presentación contra el derecho más bien, contra la información publicada por un tercero, se puede encontrar un justo medio y un justo balance, pero estoy seguro que esto, o espero que esto se atienda y se aclare en el reglamento que salga para esta ley federal de protección a la propiedad industrial. Un tema evidentemente pues polémico, ¿no? Creo que este ha sido tal vez el punto más polémico de toda la reforma en materia de patentes, y es pues la inclusión de la excepción volar en este artículo 57, que claramente dice que el derecho que confiere una patente no produciría efecto contra, y vamos hacia la fracción 2, que dice un tercero que use, fabrique, ofrezca en venta o importe un producto con una patente vigente, exclusivamente para generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana. Y creo que hay aquí una ausencia, una carencia de definición de tiempos, que nos parece que es importante. En los proyectos de ley que se estuvieron negociando, cabildeando, previos a que se votara esta nueva ley, pues existía la propuesta de un periodo de tiempo de 3 años previos para farmacoquímicos y 8 para biotecnológicos, y se mantuvo entre todas las discusiones y de todos los proyectos hasta prácticamente el final. Esa temporalidad. Desafortunadamente, esta apertura, pues creo que tiene dos vertientes. Una, ese sentido social que este gobierno está tratando de imprimir a muchas de sus piezas legislativas, ese sentido social que permitirá o permitiría poder poner en venta y en circulación un producto genérico farmacéutico a partir del día siguiente de la caducidad del derecho de una patente. Y eso, pues en cierto sentido, tiene mucho de congruencia con la línea que está hoy teniendo el gobierno federal. Sin embargo, también es cierto que esta apertura, este amplio espectro de tiempo que manejan para que durante el día siguiente de que se presente la solicitud de patente y prácticamente durante 20 años, cualquiera puede usar, fabricar, ofrecer en venta o importar un producto únicamente para generar pruebas, ¿no? Esto pudiera generar abusos de algunos. Entonces, si bien es cierto, la intención puede ser buena, creo que el no tener una temporalidad y una claridad de los tiempos en los cuales estas acciones podrían hacerse para fines experimentales para la obtención de registros sanitarios, sí creo que abre la puerta para eventualmente pudiera existir algún abuso en este sentido. Así es que esta cláusula, veremos qué sucede. Es buena, fue algo que pues se luchó y se buscó por mucho tiempo. Sin embargo, creo que esta no definición de los tiempos sí deja una puerta abierta para un eventual abuso futuro, ¿no? Ahora bien, respecto a modelos de utilidad, pues no hay realmente cambios sustanciales. El mayor cambio, y tal vez con mucho sentido, pues es el hecho de que la vigencia de los modelos de utilidad hoy crecen de 10 años a 15 años improrrogables. Esto le da un 50% más de vigencia al derecho, lo cual pues viene bien en el entendido de que muchos de los diseños
más bien de los modelos de utilidad que se presentan en México, son de titulares mexicanos, son los mayores usuarios de esta figura jurídica y bueno, pues les abre un espectro de tiempo mucho más amplio para aquellas invenciones que no son tan robustas y que demandan una protección, digamos, limitada por la figura de los modelos de utilidad. Así es que crecemos la vigencia de los modelos de utilidad de 10 a 15 años, pero además también el octavo transitorio establece que aquellos registros de modelo de utilidad vigentes a la entrada en vigor podrán mantener su vigencia y extenderla hasta los 15 años, lo cual habrá que presentar por ahí un escrito y establece cómo habrá que hacer el procedimiento, pero bueno, a quienes hoy tienen un derecho vigente podrán extender esa vigencia hasta por los 15 años que establece la ley para los nuevos modelos de utilidad, lo cual, insisto, para una buena parte del sector nacional de innovadores podrá haberse beneficiado de esta modificación. Hablando de diseños industriales, creo que también es un acierto haber hecho un capitulado tan amplio y detallado en esta figura. Creo que se le está dando personalidad propia. Ya no están alineados al 100% como lo eran a toda la normatividad que existía para patentes. Ahora tiene su propia estructura, su propio capitulado y eso, insisto, me parece que le da un poco de personalidad propia y claramente será con la intención de irlo lanzando y empujando para que tenga mucha más permeabilidad dentro de los sectores, sobre todo nacionales, ¿no? Se incorporan expresamente productos artesanales, aun y cuando, como el caso de los usos, no estaba prohibido, así es que se podía, bueno, los artesanales pues estaban permitidos, pero sin embargo, insisto un poco con esta visión social y de apoyo a las culturas autóctonas, etcétera, pues se incluye expresamente los productos artesanales dentro del capitulado. Se permite la protección de secuencias animadas o interfaces gráficas de usuario, tanto en el artículo 70, fracción 1, como en el 71, fracción 1, se da soporte a la protección de este tipo de diseños industriales, perdón. Y eso viene bien porque sí era, creo, una demanda clara de que de los usuarios, en donde cada vez con mayor necesidad tenían de presentar solicitudes de diseño industrial que protegiera este tipo de diseños, ¿no? Y el artículo 72, pues también nos parece importante que se incorpore el concepto de diseño, que, insisto, creo que es uno de estos incorporaciones que pretende darle una personalidad muy propia e ir separando un poco la figura de los diseños industriales de las patentes de las cuales pues siempre habían sido calificadas o evaluadas más o menos con el mismo rasero. Y esto sí me parece algo relevante e importante de mencionar. Un tema adicional, y ya me voy acercando hacia el final de la presentación, porque si no los tiempos no nos van a dar. Un tema adicional que además es muy importante, me parece, y hablaba Jorge por ahí, cambios en la práctica, pues es el tema de las divisionales. Creo que este es uno de los temas que más ruido hace y va a seguir haciendo en los siguientes meses, porque creo que sí es una práctica que llega a impactar notablemente a quienes por muchos años hemos tramitado patentes. Es cierto que antes lo establecido en la ley pues era relativamente laxo, pues no había una gran regulación respecto del tema de las divisionales. Era muy común presentar divisionales, ya sea por requerimiento de la autoridad o de manera voluntaria. Y pues era una figura realmente muy utilizada. Y no solamente, más bien diría, no necesariamente por nosotros, quienes promovemos ante el INPI, que somos consultores en la materia. Realmente los propios titulares de los derechos
utilizaban esto. En México no tenemos continuaciones en parte, no tenemos este tipo de herramientas que permiten, y diría yo, no abusar de la práctica ni del derecho, sino que son parte de una estrategia comercial. O sea, muchos titulares presentan una invención o 4 invenciones en una sola solicitud, esperando cuál es el desarrollo comercial de las invenciones y después, bueno, pues van dividiendo o no según sus necesidades para llegar a tener pues realmente una protección de lo que ha ido madurando con el tiempo, desde que presentaron la solicitud hasta que es una invención, digamos, comercialmente viable, ¿no? Y era la única herramienta que teníamos nosotros como para ir administrando esa estrategia de los titulares de los derechos. Ahora, pues la verdad es que se vuelve un tanto como sobreregulada, diríamos, ¿no? Ahora podemos dividir solamente cuando nos lo requiera la autoridad y voluntariamente, pero ahora ya no se permiten divisionales de las divisionales y esto va a traer, estamos seguros, una discusión fuerte con las autoridades. Eh, Insisto, me parece que este tema de las divisionales sorprendentemente era ampliamente utilizado por muchos titulares de derechos como parte de su estrategia para ir administrando no solamente las invenciones, cómo los iban presentando y gestionando, sino también inclusive hasta temas de costos. Así es que el tema de las divisionales es hoy un tema de discusión interesante y además lo seguirá siendo. Veremos qué sucede, pero me parece que tendremos que buscar una manera que nos permita apoyar sobre todo a los titulares de los derechos a que puedan administrar de una mejor manera este tipo de gestión de sus propios solicitudes. El tema del certificado complementario es un tema que por supuesto está más que comprometido por TEMEC. Es un capitulado totalmente nuevo, su capítulo 8 son 11 artículos los que vienen para definir y precisar, diría yo, muy a profundidad cómo es que se va a considerar, avisar, solicitar, calcular cómo se hará este certificado complementario. La verdad es que está muy claro y podríamos resumir puntualmente que una vez que una solicitud se extienda más allá de 5 años, entonces podría ser sujeta de que se solicite un certificado complementario. Este certificado complementario no podrá exceder de más de 5 años. Se tendrá que presentar una solicitud en el momento en el cual se enteren los derechos para la concesión y el cálculo se hará de un día de ajuste de vigencia por cada 2 días de retraso irrazonable. Y aquí vienen varios temas que hay que considerar. Primero, ¿por qué 1 por cada 2? Está bien, ¿no? Segundo, ¿qué consideramos retraso irrazonable? Y aquí empezamos con algunas suposiciones y aunque el capitulado establece algunos criterios, bueno, pues, pues seguramente habrá más de uno que encuentre objeciones y encontrará la manera de ir discutiendo si es irrazonable o no. Pero al final de la historia esto, y no sé si están de acuerdo conmigo, creo que puede ser un poco de letra muerta. Cumple con las formalidades, cumple con los compromisos, pero la verdad es que el INPI ha trabajado muy eficientemente en los años. Yo me acuerdo, hace 25 o 30 años encontrábamos solicitudes de patente de 12 o 13 años de trámite, ¿no? Presentadas en 1983 y estamos en el 95, 96 y todavía estaban en trámite. La verdad es que hoy eso ya no sucede. Hoy el INPI ha hecho realmente un gran trabajo en los últimos años y diría yo, muy difícilmente vamos a encontrar una solicitud que exceda los 5 años de trámite. No digo que no existan, puede ser que sí, pero difícilmente creo que suceda. En cualquiera de los casos, aquí está.
habrá que ir desmenuzando y pormenorizando todo este capítulo, particularmente el certificado complementario. Pero bueno, finalmente me parece que está bien logrado, tiene sus temas, por supuesto, pero, insisto, yo diría, esto seguramente será prácticamente letra muerta desde el inicio, y no por la letra misma, sino en este caso, y habrá que ponerle una estrellita en la frente al propio INPI, porque realmente hace su chamba, la hace en tiempo, y es muy extraño hoy por hoy tener una solicitud que exceda los 5 años. El tema de vinculación es relevante. ¿Qué es lo valioso de este artículo 162? Bueno, pues que pasa de estar en reglamento a la ley. La verdad es que es algo que se venía haciendo. La publicación de la Gaceta de Medicamentos se ha hecho recurrente, la vinculación, de acuerdo al artículo del Reglamento de Insumos a la Salud, se ha venido haciendo. Vaya, yo creo que lo valioso de este artículo es que hoy está en la ley, cuando está en el reglamento, y bueno, el quinto transitorio también claramente establece que hay un periodo de 120 días hábiles para que INPI y COFEPRIS establezcan, pues, y definan el mecanismo de proceso de vinculación. Creo que hoy no podemos decir mucho más al respecto. Veremos qué es lo que sucede. Esperemos estos 3 meses en donde se tendrá que definir todos estos mecanismos, y ya de ahí seguramente empezarán los comentarios y los ajustes, pero creo que en este sentido lo más valioso es la incorporación de este mecanismo de vinculación que estaba en reglamento y que hoy se incorpora en la ley. Y bueno, finalmente, un último punto que nos parece relevante, pues es este capítulo 7 que habla de la renuncia, rectificación y limitación de derechos, ¿no? Al final de la historia, por ejemplo, el caso de la renuncia, pues era posible, estaba en signos distintivos, cosa que no existía en invenciones. El tema de la rectificación, pues es una puntualización que se establece para la corrección de errores evidentes de forma. Y finalmente, el tema de la limitación de derechos, pues está enfocado más al tema del fondo y establece claramente qué y cómo se podrán hacer la limitación de derechos. Punto relevante es el final de este capítulo, en donde claramente dice que las solicitudes se desecharán de plano si está pendiente alguna resolución relativa a la validez de la patente o registro, o si es que ya estuviera, pues se pondrá en suspenso hasta que se resuelva, ¿no? La verdad es que me parece que este capítulo nuevo viene a nuevamente aclarar algunas cosas que en algunos sentidos ya estaban sucediendo, pero que hoy quedan claramente establecidas y por escrito en esta nueva ley. Así que en aras de tiempo, para no extendernos mucho, les decía yo que me iba a enfocar más bien a cosas muy puntuales, sin meterme en muchos detalles de índole litigioso, y hasta aquí diría yo, dejo los temas que consideramos que son, así como dicen, bits and pieces, ¿no? De lo que pensamos que es relevante en materia de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Y pues quedo a la orden para cualquier cosa posterior. Así es que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, por este clarísimo panorama de los cambios más relevantes en materia de patentes. Entiendo que hay bastantes preguntas por parte de la audiencia, pero las vamos a dejar ahorita al final. Vamos a concluir con la presentación. Vamos ahora con la presentación del licenciado Bernardo Herrerías, a quien voy a presentar en este momento. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se recibió con mención honorífica con la tesis Nueva Ley Mexicana de Propiedad Industrial, las propuestas de Estados Unidos y las negociaciones en el GATT. En 1992 obtuvo la maestría en Derecho Comercial y Corporativo en la London School of Economics and Political Science en Londres, Inglaterra, habiendo cursado sus estudios con una beca Chevening del Consejo Británico.
Realizó especialidades en amparo, derecho económico y corporativo y derecho procesal civil y mercantil en la Universidad Panamericana de 1993 a 1995. Presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI, en el trienio 2014-2016, miembro de diferentes asociaciones como la Asociación Mexicana para la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, AIPI, donde es miembro del Standing Committee Enforcement of IP Rights, del International Trademark Association, INTA, donde es miembro del Comité de Internet, de la Cámara Internacional de Comercio, ICC, donde es vicepresidente de marcas del Comité de Propiedad Intelectual. Ha participado en diferentes seminarios como expositor dentro y fuera de México y es socio del área de propiedad intelectual en la firma de abogados Hogal Lovells BSTL, donde ha ejercido la profesión desde el año de 1984. Pues Bernardo, sin mayor interrupción, te ruego por favor proceder a tu ponencia. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. Muchísimas gracias por dejarme participar en esta mesa. Un placer estar compartiendo la misma con Jorge, con Go, un amigo, y con el queridísimo Fernando Becerril. Una muy interesante exposición sobre los temas de patentes. Y a mí me toca hablar sobre las reformas o qué es lo nuevo en cuanto a la ley de fomento y protección de la propiedad industrial respecto a los secretos industriales. Y para ello les voy a compartir la pantalla para poner mi presentación. Listo, creo que ya la ven, ¿no? Perfecto. Vamos a ver cuál es la definición de los secretos industriales. Para empezar, tanto la ley actual de propiedad industrial como la ley de fomento, la ley federal, perdón, señalan que la ley va a regular los secretos industriales. Esta es la razón por la cual esta figura de secretos industriales está comprendido dentro de esta ley. Ha habido discusiones entonces dentro de la academia sobre si es conveniente o no es conveniente que esta materia esté regulada dentro de esta ley, o si más bien debería ser parte de una ley de competencia desleal, la cual no tenemos. Sin embargo, esta es la ley que tenemos y con la que vivimos. Aquí estoy haciendo un comparativo sobre la definición legal de los secretos industriales. Y la definición es muy importante porque tiene varios elementos que en la misma definición los va poniendo, que es muy importante considerar para el momento de hacerlos efectivos. Los secretos industriales son importantes no solamente para las grandes empresas, sino es importante para cualquier tipo de negocio, para cualquier tipo de comerciante, para cualquier tipo de prestador de servicios, de cualquier tamaño. No es que sea esto nada más únicamente para cierto tipo de comerciante o prestador de servicios, sino todo lo contrario. El éxito de un negocio puede completamente basarse sobre la información confidencial o los secretos industriales. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene un negocio sobre el otro, o una tiendita sobre la otra? ¿Por qué si hay dos tiendas juntas, dos tiendas de abarrotes? ¿Por qué una tiene más éxito que la otra? ¿Por qué la gente decide ir a una? Pues todos los elementos que los comerciantes, industriales, prestadores de servicios van desarrollando o van inventando, van creando para que su negocio realmente se distinga de un competidor. Y aquí vamos a ver cuál es la definición que va a traer, que ya trae la nueva ley que entra en vigor el 5 de noviembre, y señala que los secretos industriales es toda información de aplicación industrial o comercial. Es uno de los primer requisito, que guarde la persona que ejerce su control legal. Esto de control legal lo vamos a tratar más adelante, creemos que es una inclusión que va a ser muy importante tomarla en cuenta para el momento de hacerlas efectivos en contra de un tercero. Y puesto la dejé subrayada porque eso no venía en la ley vigente, que la ven a lado izquierdo en verde. Eso no viene en el artículo 82, pero sí se incluyó en el 163. Y se señala que tiene que ser con carácter confidencial. Esto es, ¿qué es? Pues que nadie más lo conozca, que nadie fuera del contexto de la empresa, del negocio, lo conozca.
Y también aquí señala otro requisito. Si ya ven, ya estamos viendo varios, ya vimos el requisito de confidencialidad, que tenga aplicación industrial comercial, pero también señala que tiene que tener, pues, significa la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Si ven, son demasiados requisitos los que se tienen que tener en mente, y es muy importante que los que se sigan, porque de otra manera no hay forma de hacerlos efectivos. La importancia de un secreto es que nadie lo reconoce, y la misma palabra lo define, derivado de que no es público, ¿no? El momento en que un secreto sale a la luz pública, se revela, ya perdió toda la secrecía. Por eso es muy importante, y la misma definición lo señala, que hay que tomar las medidas para preservar la confidencialidad y un acceso restringido, que no es lo mismo el acceso restringido que preservar la confidencialidad, y vamos a tratar un poquito más adelante sobre los requisitos y sobre todo lo que se tiene que tener en cuenta para ello. Vamos a ver qué cuestiones se fueron eliminadas de la ley anterior con respecto a la nueva, de la ley vigente ahorita, la que entra en vigor en noviembre, y vemos que en cuanto a sujetos, si van a ver, no sé si notaron que es la referencia a personas físicas o morales. Aquí me regreso al anterior. Si ven el artículo 82, como está vigente, sí habla ahí en el cuarto renglón que dice que guarde una persona física o moral, y en la nueva ley únicamente se habla de persona. Creo que esa distinción de persona física o moral con poner persona creo que es atinada, y no había necesidad de tenerla de esa manera dividida. Posteriormente, en el artículo 82, no lo puse en la ley, pero el artículo 82, el segundo párrafo, tenía una exigencia que estaba limitado, y regreso al 82, que decía que secreto industrial o esto es la información de aplicación industrial o comercial, pero la restringida decía que tenía que ser forzosamente que esté referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de producción, o a los medios o forma de distribución o comercialización. Si ven, eran requisitos que estaban limitando qué podía ser considerado un secreto industrial. Actualmente la nueva ley ya no trae esa limitación. Lo que vemos creo que es una muy buena aportación de la ley en este sentido, porque entonces ya deja más abierto y regresamos a la definición, que va a ser a que signifique la obtención o mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero, ¿no? Y ya no está limitado o ya no está restringido a lo que señalaba el segundo párrafo de la actual ley de propiedad industrial, ¿no? Ahora, también dentro de las definiciones, también se cambió y se puso una palabra que dice podrá, que es el que ya, que es muy importante el podrá, porque no es deberá. Y eso significa, porque dice que podrá obrar en un medio de objetivación perdurable. Al decir podrá, significa que ya no es necesario que obre en estos tipos de medios, ¿no? Entonces, esto es porque con la ley actual podría ser, en cuanto tendría que ser forzosamente, tenía que ser por escrito, en algún documento, en un medio electrónico, digital, pero tenía que estar en algo físico. Y se excluía, por tanto, la información que se pasaba de una manera verbal. Con esta modificación, al poner la palabra podrá obrar en un medio de objetivación perdurable, significa que ya puede ser incluso transmitida de una manera verbal. Claro, se preguntarán cómo voy a demostrarlo en un juicio, el que yo transmití esa información a un empleado, a un socio, de una manera verbal. Eso va a ser, no es tan fácil, va a haber que a lo mejor con testimoniales para acreditarlo, pero eso, y como verán, muchos de los comentarios que voy a hacer estamos, y como lo dijo Jorge al principio, vamos a estar sujetos a cómo se va desarrollando, cómo se va interpretando, porque creemos que no es tan transparente en el sentido de que es tan claro de que tienes que cumplir el paso 1, 2 y 3 y con eso ya acreditas que es un secreto industrial y que lo puede hacer efectivo en contra de un tercero. Como se imaginarán, una información transmitida de manera verbal es muy complicado hacerla efectiva, y vamos a estar al dicho
de la persona, ¿no? Si me dijiste o no me dijiste y cómo acreditas que lo comentaste o lo transmitiste, ¿no? Aquí, como señalaba hace un momento, que los sujetos se cambió la definición porque ya habla de persona, pero se pone lo que ejerce el control. Y aquí creemos que esto es un dolor de cabeza, ¿no? Aquí, como oía a un buen amigo que señalaba que con esto se nos quita la sonrisa, y se me hizo estupendo el comentario en este sentido, porque ¿cómo voy a acreditar quién ejerce el control sobre un secreto industrial? O sea, ¿cómo acredito que yo, que tengo algo secreto, que no lo he divulgado, que nada más lo conocen un número muy restringido de personas que trabajan conmigo, que yo tengo el control, ¿no? Y el control será mejor con testimoniales de que declaren que este secreto se guarda bajo llave, está sujeto a un password que está marcado como confidencial, que nadie tiene acceso a él, y que yo tengo el control porque nada más yo tengo la llave o yo nada más tengo el password. Creo que eso no va a ser tan sencillo de acreditar, y lo vamos a ver en una lámina más adelante donde hago el comparativo de los delitos como están ahora, como van a estar después, y se cambió todo para que acreditar como uno de los grandes requisitos es que se habla de la persona que ejerce el control. ¿Qué se va a entender? Pues volvemos a lo mismo por esto, ¿no? Vamos a tener que ver cómo se va desarrollando los casos, cómo se va desarrollando la jurisprudencia y cómo van resolviendo los tribunales respecto a cómo acreditar este elemento que creemos que es un cambio importante, y en lo personal no me queda claro qué es lo que el legislador quiso señalar al poner esta limitación. Ahora, también esta es la acción, ¿no? Si entonces yo tengo que acreditar de alguna manera que tengo el control sobre la información, pues voy a tener, o sea, tengo esa obligación de hacerla, ¿no? Es una obligación de hacer para pues, posteriormente tener que demostrarla. ¿Y por qué estoy hablando tanto de que tengo que demostrarlo en un juicio? Porque evidentemente cuando hay una violación de confidencialidad o una revelación de un secreto industrial, tengo que irme a través de una acción legal para detener la divulgación o cobrarme los daños y perjuicios. Eso es lo que yo tendría que hacer para poder hacerlos efectivos en contra de un tercero. Y también la finalidad, como ya lo señalé hace un momento, que se amplía el espectro de protección a cualquier ventaja competitiva, como lo señalaba, al haberse eliminado el segundo párrafo precisamente del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, ¿no? Ahora, yendo más adelante. Derivado de los compromisos que México adquirió en el TEMEC, tenemos el artículo 20.71, que es donde se habla precisamente de que incluye sobre la apropiación indebida. Y este concepto fue incorporado en la nueva ley. Y aquí vemos cómo se define, porque la ley en el artículo 163 define primero qué es un secreto industrial y posteriormente dice qué es la apropiación indebida. Y esta es la definición que dice: adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicio, que estamos abarcando todo, que impliquen competencia desleal. Por eso también aquí, al hablar de competencia desleal, la pregunta es, ¿realmente no deberíamos tener una ley de competencia desleal que regule todo este tipo de actividades desleales entre competidores que no necesariamente están constreñidas a un derecho de propiedad industrial, ya sea una patente, una marca, un aviso comercial, un modelo de utilidad, etcétera, sino realmente hablar de una ley de competencia desleal, tipo como en Estados Unidos la tienen? Creo que sería muy bueno tenerla. Pero y aquí también, fíjense, está la adquisición por un lado, sería como una persona, pero también incluye la divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía o tuviera motivos razonables para saber que el secreto industrial fue adquirida de manera contraria a dichos usos y costumbres, ¿no? Aquí otra vez tenemos una carga, va a ser procesal complicada, de demostrar cómo ese tercero sabía o tenía motivos razonables para saber que eso era una información confidencial que estaba restringida, y si estoy haciendo actos de competencia desleal. La definición creo que es buena, pero sí nos pone una carga
muy fuerte para poder acreditarlo en caso de una acción, ya sea administrativa, civil o penal, que son los medios por los cuales a partir del 5 de noviembre ya vamos a tener posibilidad para ejercer estos derechos. Ahora, aquí esto es una gran duda que tengo y todavía no me queda clara. ¿Qué diferencia hay entre apropiación y apoderarse, ¿no? O apropiación. Apropiación contra apoderación. Y lo vamos a ver en las definiciones, en los tipos penales, como en las infracciones administrativas, porque se habla que es una infracción y un delito, tanto apropiarse como apoderarse, ¿no? Entonces, aquí busqué unas definiciones, y si ven apropiaciones, adquisición, uso o divulgación, en este caso pues, lo estoy constreyendo a un secreto industrial, pero es adquisición, uso, divulgación, ¿no? Y apoderamiento es sustracción o aprehensión material de una cosa con el ánimo de obtener el dominio del mismo. Sigo sin entender, o sea, para mí es lo mismo, pero no entiendo por qué el legislador hace esta distinción para señalar que uno es delito y en el caso de apropiación hay tanto delito como infracción administrativa. Y una de las preguntas que he hecho, una de las respuestas fue, pues finalmente va a ser para que decidas la vía por la cual te quieres ir, pero no sé si el legislador quiso decir algo más al utilizar estas dos palabras de apropiación y apoderarse, ¿no? Aquí vamos a las infracciones administrativas de los delitos. Y aquí tenemos, ¿no? Que esta es una, como bien lo señaló tanto Carmen como Jorge, algo que vemos muy bueno es la incorporación de dos causales de infracción administrativa dentro de la ley de propiedad industrial, porque a la fecha, con la ley actual, únicamente tenemos como acciones para ejercer en contra de la revelación de un secreto industrial la vía penal. Y la realidad ha sido que son muy difíciles de ejercer. Son complicadísimos de demostrar todos los extremos del tipo para poder llegar a meter a alguien a la cárcel. Ha habido muy pocos casos de secretos industriales y hasta donde tengo, yo no he sabido de alguno que haya prosperado o de que alguien haya llegado a la cárcel por ello. Muchos casos quedan abandonados, se mandan a la reserva o simplemente se pierde el interés. Lo que sí es importante es que a nadie le gusta tener una acción penal por haber violado un secreto industrial, ¿no? Mientras el que tiene una acción penal en su contra, pues siempre va a estar con una preocupación tremenda de poder llegar a la cárcel. Pues la realidad es que ha sido muy complicado, ¿no? Y recuerdo hace muchos años también cuando se penalizó, y aquí me salgo tantito del tema, pero muchos preguntan por qué en el caso de patentes no hay delitos y sí hay para marcas. Y esto fue derivado de las experiencias que se tenían en la práctica, tanto con el instituto y antes con la dirección general, que era la encargada de llevar a cabo estos asuntos, versus la Procuraduría General de la República. Y llegó un momento en que se puede decir, en que era tal la frustración de los practicantes y también de las mismas empresas y los titulares de derechos, que se buscó la despenalización de todo. Y esa fue la razón por la cual en la actual ley, ustedes ven ahí un listado de todas las infracciones administrativas que estaban mezcladas entre patentes, marcas, modelos de utilidad, avisos comerciales, etcétera. Y esa es la razón por la cual se despenalizó. Fue una causa netamente derivada de la práctica y que ya no se quería litigar como la materia penal, y se prefirió en ese entonces que se viera todo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Y qué pasó? ¿Por qué luego las marcas sí se sacaron? Las marcas se sacaron y si ven a la fecha, los delitos en materia de marcas como las infracciones de materia de marcas pues son muy similares, ¿no? Hay dos infracciones de marcas, que una es el uso de la marca idéntica y otra del uso de la marca similar en grado de confusión, y el delito se pasó a falsificación, porque llegó también mucha presión
de que las acciones en materia de marcas, que la gran mayoría de las que se ejercen, la gran mayoría de los asuntos litigiosos que hay en México son derivados de marca, de patentes son muchos menos, por toda la presión que hubo, se pasaron precisamente a un artículo específico que fue el 223 para regularlos como delitos. Algo similar teníamos en el caso, y todo este antecedente para decir, en secretos industriales. En secretos industriales se decidió sacarlo, que no fuera una infracción administrativa y que no obstante estuviera regulado por la ley de la propiedad industrial, el INPI no iba a ver nada, absolutamente nada. De hecho, hubo muchos intentos por colegas de que el INPI se pronunciara de alguna manera o que se metiera para regular los secretos industriales, y la respuesta siempre fue la misma, ¿no? No tenemos competencia para regular secretos industriales y vete a pelear a la Procuraduría General de la República, ¿no? Por ser un delito. Entonces ya, y ahora con lo del TEMEC y precisamente con esto de las negociaciones, de hablar de la manera de apropiarse y con la búsqueda de que el INPI ha sido muy efectivo en las acciones de infracciones administrativas, que realmente sí son efectivas, se buscó que se tuvieran también 2 infracciones en esta materia. Y eso es algo que se ha aplaudido mucho en el sentido de que ya vamos a poder ir al INPI a presentar acciones por la violación de secretos industriales, ¿no? Y se incorporaron 2 fracciones en el artículo 386, que es la 14 y la 15, que la primera es apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal. Aquí vemos otra vez lo del control legal, ¿no? Evidentemente, un requisito indispensable es que no haya consentimiento, que el que sea el dueño del secreto no haya dado, el dueño o el usuario, como se dice en el mismo artículo, haya dado su consentimiento, y señala que es para obtener una ventaja competitiva de mercado o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal. Si bien está muy interesante esta causal de infracción, sí nos pone varias cargas, porque tenemos que demostrar nosotros como demandantes que el que tomó ese secreto industrial sin consentimiento es para obtener una ventaja competitiva en el mercado, que pues yo la debo de tener y él me lo está quitando ese secreto industrial precisamente para tener esa misma ventaja competitiva en el mercado o para tener actos contrarios a los usos, buenos y costumbres en la industria y comercio, ¿no? O sea, esto no va a ser tan sencillo de mostrar, y como al ser completamente nuevo, tendremos que ir viendo cuáles van a ser los criterios que tenga la autoridad, en este caso el INPI, para hacerlos efectivos. Ahora, el 15 también, la 15ª, está bastante interesante porque dice que es ofrecer, producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial cuando la persona que lleva a cabo dichas actividades supiera o tuviera motivos razonables para saber que el secreto se utilizó sin consentimiento de la persona, y volvemos a lo mismo, que ejerce su control legal o el usuario autorizado, ¿no? Y aquí encontrar los buenos usos y costumbres, que sea competencia desleal. En las demandas nosotros, cuando presentamos cualquier acción de patentes, de marca, siempre alegamos que hay una competencia desleal porque hay un riesgo de asociación en el cual el tercero está tratando de utilizar la misma marca o la misma patente precisamente para obtener una ventaja que no la tendría en el curso normal de sus negocios si se utilizara alguna marca diferente o no utilizara la patente. Y en este caso, el secreto industrial es exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí hablemos de cualquier secreto, pues, como una receta, la fórmula para hacer algo. Y entonces aquí estamos viendo que también va a ser sancionado al que produzca, que aquí es la cadena ya de la puesta en el mercado del producto o del servicio que se llegue a prestar, cuando se sepa o se presuma que ese producto llegó al mercado derivado del uso de una información confidencial. Ahora, algo aquí que es una consulta común a los abogados que nos dedicamos a esta materia es
cuando alguien nos pregunta, a ver, mira, yo tengo he desarrollado esta fórmula o he desarrollado este proceso o tengo esta forma de hacer la fórmula para hacer tal o cual producto, ¿qué me conviene más? ¿La patento? Porque es un invento y la puedo tener la exclusividad durante 20 años, o bien lo guardo como secreto. Muchas veces parte de lo que nosotros hacemos como abogados es estar asesorando para ver, bueno, a ver, en qué consiste, para ver si pudiera ser sujeto de una patente, o muchas veces le dices, sabes que a lo mejor lo que más te conviene es guardarlo como un secreto industrial, porque no va a estar limitado en tiempo, y el secreto va a ser secreto hasta que se divulgue. Entonces, mientras tú tomes todas las precauciones, todas las medidas necesarias para preservar esa confidencialidad o que no se revele, pues vas a tenerlo explotar pues, durante todos los años que estés en el comercio. Piensen ustedes en el ejemplo más común y más conocido, que es la fórmula de Coca-Cola. No sé si hubiera podido haber sido patentada en su momento cuando fue inventada, esa o fue desarrollada, pero el negocio se hubiera acabado en 20 años versus a que es un negocio exitosísimo derivado precisamente de un secreto. Coca-Cola vive de un secreto industrial que es uno de los activos más importantes que tiene. Entonces, esto es lo que tenemos que precisamente valorar cuando estamos en un escenario de secretos industriales o de una información. Esta lámina a lo mejor se ve, la letra está quizá muy pequeña, no sé si se alcanza a ver completa, pero aquí estamos comparando ya los delitos como está en la ley que se va a abrogar versus cómo va a quedar y también la infracción administrativa, ¿no? Aquí está lo que es el de apropiarse, ¿no? Aquí vemos, el cambio, por ejemplo, en la fracción cuarta del 213 versus la fracción tercera, que habla nada, se le cambió la palabra revelar por divulgar, ¿no? Aquí lo primero que dice es ver qué significa cada una, para ver si realmente hay alguna diferencia. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia, revelar es descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Descubrir en el sentido de cubierto, ¿no? De algo que está cubierto lo estás descubriendo, ¿no? No descubierto de un invento, sino de descubrir, o manifestar lo ignorado o que es secreto, ¿no? Y por su parte, divulgar es publicar, extender, poner al alcance del público algo. Entonces, yo creo que a lo mejor lo que aquí el legislador, me imagino que tomó en cuenta que divulgar podía llegar a ser algo más extenso, o sea, podía abarcar más, porque es publicar, extender, y no está... a lo mejor el revelar sería de la persona que va a revelar nada más, y el divulgar pues que salga a la luz pública. No estoy muy seguro y habrá también que ver nuevamente qué interpretación se le va a dar, ¿no? Y también ven aquí en estos 3 delitos que también se agregó lo de que ejerza su control legal, ¿no? Y este es un elemento del tipo y vamos a tener que acreditarlo. Y eso creemos que va a ser, y repito, insisto, va a ser muy complicado llegar a realizarlo. Entonces, con la ley vigente es un delito y se puede ir uno a la cárcel por revelar, apoderarse o usar un secreto industrial. Ahora, con la nueva ley va a ser los delitos de divulgar, apoderarse, usar o inclusive apropiarse, ¿no? Que es adquirir, que es el último, ¿no? Adquirir, usar, quitar esto. Disculpen, aquí salió. Indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio sin consentimiento de quien ejerce su control. Y aquí está con el propósito de causarle un perjuicio o obtener un beneficio económico. Entonces, si ven la carga procesal creemos que es muy fuerte, ¿no? Y por su parte, aquí comparando el delito de apropiarse versus la infracción, que es la fracción 14ª, si ven en la parte verde, donde trato de explicar la diferencia, porque habla también de obtener una ventaja competitiva de mercado o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, ¿no? Eso va a ser una infracción. Y el delito es con el propósito de causar un perjuicio o obtener un beneficio económico. Yo creo que en el caso del delito, que cuando dice con el propósito de causar un perjuicio, no va a ser tan fácil de acreditar,
y a lo mejor va a ser mucho más sencillo acreditar que la otra persona quiere obtener un beneficio económico al haberse apropiado precisamente del secreto industrial, ¿no? Yo creo que eso va a ser, porque si no, ¿por qué otra? O sea, lo contrario sería, si no quieres tener un beneficio económico, entonces me lo hiciste nada más por causarme un perjuicio, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Ahora, algo que es muy importante e interesante es que en esta ley se le dan unas nuevas facultades al INPI. El artículo 5 señala que el Instituto Mexicano del INPI, Autoridad Administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado con personal jurídico y patrimonio y tiene la siguiente facultad, y fíjense las importantes son la 10ª y la 11ª, ¿no? Que dice designar peritos o fungir como tal. Eso significa que ya el INPI va a ser un perito en materia de propiedad industrial, que eso es muy importante para efectos de esta ley y en el futuro para todos los casos contenciosos que lleguemos a tener, ¿no? Y también se le da la facultad de emitir los dictámenes técnicos que sean requeridos por particulares, eso ya existía, por el Ministerio Público o cualquier otra autoridad judicial, administrativa, y efectuar diligencias y recabar las pruebas, ¿no? Y fíjense lo que dice al final, podría en su caso emitir opiniones en la materia, ¿no? Al ser en su carácter de perito. Entonces, creemos que esta facultad que tiene el INPI, y eso es lo que tenemos que explorar precisamente con los funcionarios del INPI, es si por tener ya esta facultad y que ya se puede pedirle que funja como perito en materia de propiedad industrial, si también se va a poder pronunciar en cuanto a los secretos industriales. ¿Y por qué queremos que en dado caso emita un dictamen al respecto? Porque creemos que lo más sencillo va a ser para ejercer una acción tanto administrativa como ante una acción penal, para poder acreditar los extremos que me pide un secreto industrial, para que yo pueda decir que mi secreto o mi información confidencial realmente es un secreto industrial, cumple con todos los parámetros. Actualmente, y esto es importante tenerlo en mente, actualmente hay 4 requisitos para que se considere una información confidencial, para poder demostrar que la información confidencial tiene tal carácter. Una es actual, que ya desaparece con la nueva ley, que es que obre en un medio de objetivación perdurable. Entonces ese requisito ya es va a cambiar y van a ser 3. O sea, estoy hablando de la ley versus con la nueva ley, ¿no? El segundo es que la persona, y en los delitos, lo pueden ver en esta lámina de los delitos, siempre es que la persona a quien lo recibe o quien tenga acceso a él se haga sabedora de que esa información es restringida y es confidencial. ¿Eso cómo se logra normalmente? Normalmente se logra a través de los contratos de trabajo, a través de los famosos NDAs, que es el Non-Disclosure Agreement, que se utiliza mucho ese acrónimo también aquí en México, para utilizar precisamente en los contratos de confidencialidad, de secrecía, o en el contrato laboral, donde hay una cláusula específica de que todo lo que conozcas derivado de tu puesto, trabajo o lo que hagas es confidencial y así lo tienes que mantener, o también con un contrato particular. Pero es muy importante en las empresas que se le haga sabedor. Y van a ver en los contratos, cuando trabajan, cuando te presentan un contrato, normalmente tienen una cláusula. Y si no la tiene, mal por la empresa porque la debería de tener, ¿no? Entonces ahí está, ese era el segundo requisito. El tercer requisito es que la información esté marcada como tal. Y ahí es donde tenemos el gran dolor de cabeza, porque muchas veces a lo mejor el requisito de que se haga sabedor lo acreditas con que, mira, aquí tengo el contrato de trabajo y aquí dice que es confidencial. Bueno, a ver, con eso podemos decir que el señor era sabedor. Pero aquí tenemos el gran problema. La información no estaba marcada como confidencial, ¿no? La información estaba nada más en una hoja blanca y estaba ahí en un archivero, ¿no? En un folder, y nunca decía que era confidencial. Entonces tenemos una carga como dueños de la información confidencial que es muy importante, que tengo que acreditar que esa información está marcada como restringida. Y eso, ¿cuál es la recomendación? Bueno, pues ponle un papel al principio
que diga esta frase, ahorita se les digo, o en la parte de abajo, o que salga un sello de agua a todo lo largo de la hoja que diga es confidencial, y en la primera hoja o cuando abres el documento en la computadora que diga información confidencial, prohibida su reproducción parcial o total, y sin previa autorización de la empresa o de fulanito de tal, etcétera. Pero sí es muy importante que se marque como confidencial. Y por último, el otro requisito es que sea acceso restringido, ¿no? Y acceso restringido es pues lo mismo, que no esté en una hoja encima del escritorio de cualquier persona, que si pasa cualquier, vamos a decir, la persona de limpieza y que tiene acceso, evidentemente eso no es que tenga un acceso restringido. Entonces, yo tengo que demostrar en una acción, ya sea administrativa o que es un delito, que no cualquiera puede tener acceso, porque lo guardo bajo llave o lo guardo en la computadora con un password, y que hay todo un procedimiento que se tiene todos los registros de quién entra, quién sale, a qué hora, qué copia, qué baja, qué sube, qué manda por correo, por un lado. Otro que está marcado como confidencial y que la persona fue advertida de ello. Y esto es lo que normalmente en todos los casos que normalmente nos consultan, casi siempre pasa eso, porque y auténticamente pasa lo de tapar el pozo cuando el niño ya cayó, ¿no? Entonces es siempre prevenir a futuro, pero ya una vez que ya tuviste la primera fuga de información, ya es muy difícil pararla y detenerla. El gran problema de todo esto, y es el último punto que pongo aquí hasta abajo, es la imposibilidad de reparación a la revelación del secreto. Porque una vez revelado el secreto, se acabó. No es de que se le ordene a alguien o se le pueda poner un chip para decirle, olvídate de la información que tuviste acceso o que tuviste conocimiento. Si ya tú obtuviste la receta para hacer las galletas de la receta secreta de tal tienda, pues ya se divulgó, ya no hay manera. Y es exactamente lo que pasa cuando alguien sube alguna información que es confidencial a Internet. Donde alguien la cache, donde alguien la vea, la copa, la retransmita, adiós, se perdió por completo el secreto industrial. Y esto puede causar muchísimo daño a cualquier tipo de empresa, industria, comercio, etcétera, ¿no? Y entonces, lo único que nos va a quedar es pues, la reparación de daños y perjuicios, que quién sabe cuál puede ser el monto, porque puede ser hasta la desaparición del negocio en caso de que el secreto que haya sido revelado haya sido de tal magnitud, de tal importancia para la empresa que la pueda hacer desaparecer, ¿no? Entonces, por esto aquí, lo que señalamos aquí en las cuestiones prácticas, que necesitan implementar sistemas para preservar la seguridad de la información. Esto es importantísimo. Acreditar que se ejerce el control legal, y volvemos a lo mismo. ¿Qué entiende la ley por control legal? Si yo la desarrollé, pues yo soy el dueño, pues me imagino que yo al ser el dueño puedo decir que yo tengo el control legal y que no lo tienen los empleados porque yo soy el dueño del negocio, o soy el representante y soy accionista o de alguna manera, ¿no? Aquí también, con la nueva ley, ya voy a poder optar irme por la vía administrativa o me voy directo por los daños y perjuicios. Que esta es una gran ventaja de esta nueva ley, que ya abrió la puerta para irnos en la vía civil. Aquí lo que puede llegar a ser problemático va a ser el costo de aprendizaje de todos los juzgados civiles para empezar a ver estos temas, porque son nuevos. Todos estos temas van a ser completamente nuevos para un juzgado civil, porque todo siempre se ha litigado en la vía administrativa. O en el caso de secreto industrial, vía penal, porque no había posibilidad de hacerlos valer vía civil. Y, por ejemplo, una cuestión práctica también va a ser, porque lo más importante, las medidas que se puedan adoptar para prevenir la divulgación del mismo, es que algún juzgado civil o el juzgado penal o el INPI emitan una medida provisional donde le prohíban el uso o si ya fue revelado, por ejemplo, alguna fórmula a un competidor, que se le prohíba de inmediato el usar esa fórmula para hacer el producto, porque evidentemente en la medida que lo haga, el daño es irreparable, ¿no? Pues básicamente eso era lo que les quería comentar en el tiempo que me dieron. Muchísimas gracias. Todas sus órdenes para cualquier pregunta, como dice mi buen amigo
Martín Michaud para preguntas, respuestas o evasivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias por tus comentarios. De verdad nos has dejado a todos boquiabiertos con los comentarios, con tu visión del secreto industrial. Hay muchísimas preguntas por parte de la audiencia. Carmen, creo que tenemos tiempo para algunas de las preguntas. Una pregunta para Fernando, relacionado con las divisionales, preguntan ¿por qué motivo el INPI ha decidido abandonar la práctica de las divisionales o restringirla de esta manera? ¿Existe algún trasfondo, algo que se haya discutido durante la implementación de la nueva ley, durante la discusión? Perdón, gracias, Go. Pues no, la verdad es que fue un tanto sorpresivo. Decía yo en la presentación, un tanto sobre regulación respecto al tema de las divisionales. Insisto, en la práctica pues se venía haciendo, aunque no estaba totalmente regulada, pero pues, era laxa lo que existía o lo que existe todavía en vigor. Y este nuevo artículo 100 parece que sobreregula y la verdad es que no tenemos ningún antecedente de que haya motivado el hacer tan estricto esta práctica, ¿no? Sí pensamos que, y lo hablo en plural porque lo he comentado con varios colegas en diversos foros, sí, todos coincidimos en que nos parece excesivo esta limitación que hacen hoy respecto a la posibilidad de dividir las solicitudes, porque además pues existe riesgo de que si tú tienes una solicitud con 3 diferentes conceptos inventivos y luego divides y solamente divides en 2, pues esa materia que no dividiste en su momento, pues se pierde y ya no hay posibilidad posterior de rescatarla. Entonces, sí, por eso lo mencionabas tú en la introducción y yo durante la presentación, sí creo que es tal vez uno de los puntos más álgidos en el cambio de práctica que cuando menos yo no tengo identificado cuál ha sido la motivación para este cambio, pero sí va a tener un impacto a futuro en los trámites de solicitudes de patente. Muchas gracias, Fernando. Bernardo, ahora una para ti. ¿La nueva ley de la propiedad industrial clasifica de alguna manera la información confidencial, reservada, etcétera, o solamente habla de secreto? No habla como tal, nada más habla de información, o sea, al definir qué se entiende por información por secreto industrial, ahí es nomás únicamente la definición que vimos en la presentación y nada más habla que tú la guardes con carácter de confidencial, no es que utiliza la palabra reservado, no, simplemente utiliza que la guardes como confidencial y que ello provoque que te dé una ventaja competitiva o económica en el mercado. Yo entiendo como información confidencial, creo que es demasiado amplio e incluye evidentemente la información reservada o como le queramos, o el título que le queramos dar y no está restringida únicamente, y creo que eso es algo que se llame reservado, sino que al utilizar confidencial es todo. Para mí es todo lo que se pueda y que alguien guarde en secreto. Evidentemente que no sea conocido por un tercero, porque no toda la información a veces que pasa en las empresas que dice todo lo que tengas acceso es en la empresa es confidencial. Y no, evidentemente hay información que yo puedo demostrar que, oye, pues aquí nada más busco en Google y me sale toda esta información, no me digas que esto es confidencial. Entonces, y eso precisamente en un pleito de revelación de secreto es precisamente lo que se acredita, que yo no adquirí o obtuve esa información derivado de que me la haya robado, la haya hurtado, o haya pagado a algún empleado para que me la diera, sino simplemente es tan sencillo como buscarla en internet y te aparece esa información. Entonces, es cualquier tipo de información que alguien conserve con el carácter de confidencial, y creo que eso es atinado. Muchas gracias, Bernie. Perdone a toda la audiencia, nos acaban de avisar que nos van a cortar la transmisión a las 7 de la noche, eso es menos de un minuto ya. Queremos agradecer a todos su presencia. Evidentemente, todas las preguntas se las haremos llegar a los ponentes
para que nos auxilien y podamos responderlas, ya sea por esta vía o por otra, pero les agradecemos a todos su participación. De verdad que hay muchas preguntas por ahí. Quisiéramos tener el tiempo, no lo tenemos, sobre todo teniendo a Bernardo y a Fernando sentados en la mesa. Es muy valiosa su participación. Muchas gracias a todos. Carmen, si quieres despedir la mesa, muy amables. Muchas gracias. Pues agradecerles y ofrecerles una disculpa. Nos fuimos un poquito más allá del tiempo, entonces no nos va a dar tiempo de resolver todas las preguntas que nos han hecho llegar. Agradecemos su atención y les pedimos, por favor, paciencia y su comprensión a los expositores. Muchísimas gracias, les haremos llegar su reconocimiento. Y pues qué más reconocimiento que todas las preguntas que tenemos del público. Hay muchísimo interés y de verdad que han sido unas exposiciones magníficas. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestros, quienes nos escuchan, nuestro público, que por favor llenen el formulario también hoy. Va a estar disponible hoy y mañana para que registren sus datos y estará disponible hasta las 12 de la noche. Así es que por favor llénenlo. Fernando, Bernardo, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias por la espléndida moderación. Les agradezco mucho, ha sido un gusto formar esta mesa solo con Pumas, con universitarios, egresados de la universidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, a la Facultad de Derecho, a la UNAM, muchas gracias por la invitación. Y un gusto compartir contigo, con Gogo, con Bernie. Un abrazo a todos. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Carmen, Fer, un abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias a ustedes.